En este video te mostraré 5 errores que debes evitar a toda costa cuando intentas determinar el significado de ciertas palabras de la Biblia. Si eres alguien que usa la Biblia para enseñar o predicar y quieres que tus sermones o clases sean más precisos, este video es para ti. Pero también si eres estudiante de seminario o universidad y buscas que se tomen en serio tu análisis semántico, o si solamente quieres volverte un experto crítico de los sermones de otros. No, mentira, ese no es el propósito. O si quieres volverte más agudo para identificar errores que pueden llevarte a creer algo que la Biblia nunca afirma, entonces quédate hasta el final. Mi nombre es Nilo Jaimes y este es el primer episodio de divulgación teológica en Test All Ministry. El estudio de palabras bíblicas es quizá el aspecto más popular del proceso que conocemos como exégesis. Y de hecho, es el favorito de muchos predicadores. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien que, pretendiendo poseer un conocimiento exótico, oculto en los idiomas antiguos, dice con tono refinado que el amor ágape designa una clase de amor especial, el amor incondicional? Afirmaciones como esas sobreabundan en púlpitos cristianos modernos, principalmente gracias a la enorme disponibilidad de recursos como concordancias, léxicos o diccionarios bíblicos. Y aunque estas herramientas son valiosísimas, su abuso ha producido toda clase de sinsentidos lingüísticos que, con el paso de los años, parecen haber adquirido el nivel de doctrinas en amplios sectores del cristianismo. Por eso, la siguiente vez que desees explicar el significado de ciertas palabras bíblicas desde el púlpito, en una clase o en el paper que estás preparando para la universidad, ten en cuenta estos 5 errores fatales que debes evitar. Y al final del video compartiré contigo un flujo de trabajo que puedes usar para tus propios estudios de palabras. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos. Error número 1. La falacia de la raíz. Incurrimos en una falacia de la raíz cuando asumimos que el significado de una palabra está determinado o por lo menos influenciado por el origen de esa palabra. Es casi pan de cada día escuchar a alguien decir en un sermón algo como: la palabra iglesia procede de las palabras griegas ek y kalein, y por tanto se refieren a una comunidad llamada por Dios hacia afuera del mundo. Aunque una explicación como esta tenga un gran potencial homilético, en realidad no puede resistir un análisis riguroso. Pero, ¿cuál es el problema con este razonamiento? Podemos responder con un ya clásico ejemplo presentado por James Barr en su célebre libro La semántica del lenguaje bíblico. Barr nota que tanto la palabra lehem, que significa pan, como la palabra milhamá, que significa guerra, tienen su origen en la misma raíz léxica. Sin embargo, sostiene Barr, es absurdo suponer que en una frase como Yahvé está en guerra, la palabra guerra se refiera a algo como una guerra por pan, solo porque milhamá y lehem comparten la misma raíz. Otro ejemplo archiconocido es el que surgió a partir de la publicación de la obra más importante de Anders Nygren, Ágape y Eros, donde Nygren afirmaba lo siguiente: en realidad, no cabe duda de que Eros y Ágape pertenecen originalmente a 2 mundos espirituales completamente separados, entre los cuales no es posible la comunicación directa. Desde entonces empezó a popularizarse la idea de que los escritores bíblicos habían utilizado el término ágape para distinguir la esencia del amor divino de otras clases comunes de amor, como eros o filos. De este modo, el efecto en el lector era que cada vez que éste viera la aparición del término ágape o agapao y sus derivados, los entendiera a la luz del origen del término como una clase divina de amor. Sin embargo, esta idea es insostenible desde el punto de vista semántico, puesto que si aplicamos el mismo supuesto significado original del término a todos los casos, tendríamos que concluir que
Cuando Demas abandonó a Pablo por haber amado a este mundo, lo hizo en virtud del amor ágape. O que cuando Amnón abusó de su hermana Tamar, lo hacía porque sentía aquel amor abnegado de origen celestial. Nada que ver. No hay nada en el origen del verbo agapao y sus derivados que lo establezcan como la palabra predilecta del amor divino. Por tanto, elaborar todo un concepto teológico a partir de la etimología de las palabras bíblicas puede ser lo que sea, menos teología bíblica. Frente a esto, para evitar caer en la falacia de la raíz, debemos recordar el principio de que el significado del lenguaje bíblico debe buscarse en el nivel de la oración, es decir, en las cosas que dicen los escritores y no en las palabras con que las dicen. Créditos para James Barth. Este mismo principio puede ser expresado como lo hizo Moisés Silva. Aprendemos mucho más sobre la doctrina del pecado por la declaración de Juan. El pecado es la transgresión de la ley, que por un estudio del origen de la palabra pecado. Llegados hasta aquí, alguien puede preguntarse, ¿entonces no nos sirve de nada conocer el origen de las palabras bíblicas? Por supuesto que sí. La etimología tiene su importancia en ocasiones, y si quieres saber cuál es, y quieres conocer el segundo error que debes evitar a toda costa cuando intentas interpretar palabras de la Biblia, no te pierdas los siguientes videos de este mismo canal. ¿Te ha parecido útil esta información? ¿Has escuchado muchas falacias de la raíz en tu iglesia? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy en Divulgación Teológica en Test All Ministry. Hasta la próxima.